Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Buenas noches nuevamente acá en Proyecto Federal con Luis Villanueva. Luis, bueno, una semana con muchísima información. Muchísima información y bueno, va a ser un año donde vamos a estar compartiendo información y siendo también un año netamente político, ¿no? Sí, va a estar complejo. Va a estar complejo. Un escenario electoral que va a marcar mucho la agenda, ¿no? Seguramente. Y uno de los temas que vamos a tocar hoy, que de alguna manera está en la primera parte del programa, que está relacionado con la agenda, justo en el escenario electoral, el tema de las tarifas, ¿sí? El tema del dólar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con la inflación? ¿Qué es lo que está pasando con el crecimiento de la economía? Todo viene atado al escenario electoral. Exactamente, esto lo vamos a compartir con ustedes en el programa hoy número 522 de Proyecto Federal, como siempre decimos, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Como siempre, van a tener la posibilidad de estar informados de todos estos temas, ¿no? Y también de debatirlos en casa, porque seguramente se pueden llegar a generar opiniones distintas, diferentes, siempre manejándolas con respeto, pero también entendiendo las diferentes posiciones y escuchando mucho lo que dicen nuestros invitados. Muy bien, le queremos comentar las vías de comunicación. El email acá, mi amigo Luis lo sabe bien de memoria, es muy fácil. proyectofederal@gmail.com, preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que nos quieran transmitir, bienvenido. Va a ser porque nuestros profesionales invitados el día de hoy seguramente van a estar respondiendo a estas preguntas. Y todos aquellos que quieran hacerle preguntas, ellos que no sean consultas específicas, asesoramiento personalizado, porque no va, pero sí generalidades, contactos, informes y demás, cómo acercarse a los profesionales al 116-136-7550. Y bueno, ya comenzamos con el programa. Estamos con Héctor Rubini, que es profesor investigador de la Universidad de El Salvador. Bueno, vamos a hablar de economía. Y bueno, planteamos el primer punto, es cómo arranca el gobierno. Arranca hace un año con una devaluación. Esa devaluación en principio era para solucionar una situación de desfasaje que tenía el tipo de cambio. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, que el sector, varios sectores de la economía argentina, pero el sector minero, a la cual le ha quitado las retenciones, amenazan con retirarse del país porque, por ejemplo, los costos logísticos son muy caros, o también otro argumento que se utiliza de manera frecuente, que es el tema que los salarios en dólares son caros. Y esto está vinculado con el tipo de cambio y con el dólar. ¿Qué pasó con el dólar y qué pasó con la inflación? El tipo de cambio del año pasado, después de resolver el problema de los holdout, prácticamente se ha estabilizado en torno de 15, 16 pesos. Pero adicionalmente a esto, lo que se ha observado es una suba continua de precios, que si bien no son las tasas de inflación que se esperaban en el año 2015, a fines del 2015, que se pudieran haber disparado, hay componentes que impulsan la inflación para arriba y que no de ninguna manera parecen responder a la política monetaria más o menos contractiva del Banco Central, como son los ajustes de tarifa, los ajustes de salarios, y esto obviamente afecta a los márgenes de ganancia de las empresas, y el ajuste es vía suba de precios y o despidos o cierre de las empresas. O sea, el escenario que estás planteando es un escenario bastante complejo y bastante temerario, ¿no? Bueno, los números del año pasado muestran eso, o sea, el Producto Bruto Interno cayó, la inflación tocó prácticamente 40%, el tipo de cambio se atrasó, con lo cual, digamos, en términos reales está con una situación competitiva algo peor, algunas ramas, sobre todo de la industria manufacturera, que tienen que competir con importaciones.
Entonces, bueno, naturalmente es un escenario difícil, no se puede salir tampoco muy fácilmente dentro de 4 o 5 meses, porque naturalmente aquí lo que creo que es un poco la divisoria de aguas que tenemos los economistas, y había que atacar este problema gradualistamente o de shock o con algún otro programa alternativo. Se optó por una salida gradualista que más o menos intentó minimizar los costos sociales, pero bueno, la paciencia un poco se ha ido debilitando, porque naturalmente en un año donde caen 5 o 10% los salarios reales, y también empieza a sentir muy fuerte esto en el bolsillo de los jubilados, entonces no solamente los trabajadores, sino también de más bajos ingresos, sino la clase media, los trabajadores informales, los desocupados empiezan a ver esto, digamos, continuamente. ¿No? Claro. A todos nos pasa esto de sentirlo de alguna manera, porque bueno, el bolsillo de alguna forma, directo o indirectamente, terminás sintiéndolo. Si tal vez antes te podías dar algunos gustos que ahora tal vez no en algunos sectores y otros no consumir. Bueno, vamos por ese lado. A ver, el tema de las implicancias que hay en el consumo. Comprar más en un supermercado, en una casa de electrodomésticos, comprar más, significa dejar el 21% de IVA, significa dejar un porcentaje sobre ingresos brutos, significa dejar, bueno, para los trabajadores registrados, los que pierden el empleo, aportes patronales, o sea, provoca un impacto en la recaudación tributaria. O sea, la diferencia entre círculo virtuoso y círculo vicioso. Pero eso hay que tener un poquito en cuenta lo siguiente. Bien. Es un peso de impuestos y de otras cargas, no solo nacionales, sino provinciales y municipales, que viene prácticamente de los 90. O sea, desde los 90 viene aumentando fuertemente la presión tributaria. Recuerden, al principio de la convertibilidad estábamos más o menos con un IVA de 11. Y estamos desde el año 98, 2000, si mal no me falla la memoria, con un IVA de 21. Aumenta las tasas municipales. También hubo IVA, también en una época hubo IVA diferenciado. Inclusive que estamos en el programa, discúlpame, que estamos en el programa que abordamos muchos temas de salud, había IVA diferenciado. Para una línea, los medicamentos no tienen IVA, pero sí las aplicaciones, las que llaman medicamentosas o los complementos sí tienen, y tenía alícuota diferenciada. También buscaban alícuotas diferenciadas en algunos insumos de la salud y ahora está casi unificado, ¿no? Sí, sí. Y además la creación de impuestos indirectos provinciales que afectan a todo lo que es logística, transporte y el traslado de precios de productores primarios a mayoristas y de mayoristas a minoristas. Hoy, digamos, los costos de logística son obviamente utilizados como también argumento de negociación por parte de sectores que dicen que están perdiendo competitividad. Pero hay un tema ahí importante, más o menos 40% de esos costos de logística hoy son impuestos. Ahora, estos impuestos... 40% son impuestos. Más o menos. A estos impuestos que vos haces referencia, que pagamos todos, ¿sí? Porque todos tenemos que pagar nuestros impuestos como corresponde, pero, a ver, dado un contexto económico tan difícil que se está dando en este momento, habría que buscar la forma, o se podría, mejor dicho, buscar la forma de tratar de apalearlo de alguna manera hasta que, por ejemplo, se pueda salir de este proceso inflacionario tan grande que estamos teniendo y de estos golpes tarifarios que son terribles realmente para la mayoría de la gente. Sí, pero de vuelta, es un problema que viene del pasado. Es decir, viene el caso tarifario de la manera desordenada que se salió de la convertibilidad. Entonces se mantuvieron tarifas congeladas, sobre todo en el área de Gran Buenos Aires, durante casi 15 años. Las demás provincias han sufrido subas de tarifas varias veces. Y obviamente el kilowatt de luz, por ejemplo, en Santa Fe, en Córdoba, en otras provincias sale más caro que en Capital Federal. Ahora, el problema es la magnitud del atraso, obliga a algunos aumentos, pero claro, con un dólar prácticamente estable, con salarios que suben promedio 30% más suma fija, redondeando 35% por año. Y subas de tarifa del 80 y pico o más, obviamente tienen un impacto importante. Te hago una pregunta. Una de las dos eléctricas, el balance del año anterior al tarifazo, dio 1.300 millones de pesos de utilidad. La otra dio déficit, es verdad, lo está planteando. Pero por eso digo también, a veces se aplica para un sector una regla de tres simples, porque la minería le quitaron las retenciones y ahora dice que se va.
En todo caso, bueno, muchachos, en la mesa de negociación me quitan las retenciones, yo me quedo, pero me quitaron las retenciones y después al año que pasó, dice, ahora no solamente me basta las retenciones, ahora son los costos logísticos, me lo hubieses dicho antes. Es el tema donde sectores concentrados se especulan con su petitorio y de pronto los profesionales, ¿sí? No tenemos una cultura cartelizada, no tenemos ese poder de negociación y en definitiva terminamos perjudicados, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Igual el tema, digamos, minero, digamos, es un tema, yo personalmente no lo domino específicamente, pero creo que, bueno, en todo caso ahí es cuestión de por ahí ponerse firme y de última, bueno, muchachos, si quieren ir que se vayan, se licitan las áreas y que vengan otras empresas. Bien. De las políticas económicas hasta ahora implementadas por el gobierno, de todo lo que se ha hecho, según vos, de un 100%, ¿cuántas han sido loables para el pueblo en general, no? De la salida de los holdouts y el tema de la deuda había que hacerlo. Se pagó un costo alto. Si salía antes, había que pagar 1.300 millones de dólares. Digamos, bueno, la administración anterior optó por una estrategia más combativa y, bueno, finalmente hasta el propio gobierno anterior, los diputados y senadores kirchneristas votaron también a favor de la salida y se terminan pagando 16.000 millones. Pero había que hacerlo porque si no Argentina estaba no solo desconectada de los mercados de capitales en lo que hace el gobierno nacional, sino también las provincias y los municipios que tienen las cuentas deficitarias. Ahora, a posteriori, bueno, hay dificultades claras en cuanto a la estabilización de los precios, ¿no? En eso vuelvo al principio, ¿no? Estamos un poco divididos los economistas, los que algunos entendemos y vemos la experiencia de que los programas de shock han sido más efectivos y los que, bueno, han optado por una estrategia gradualista que, bueno, después empiezan a aparecer estos problemas distributivos y es imposible a veces beneficiar a uno sin perjudicar a otro. Bien, clarísimo, Héctor. Bueno, Luis, no vamos a la otra parte del estudio. Dale. Vamos a hablar con Claudio Boada, ¿no? Un referente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Estamos preocupados, ¿no? Los usuarios y los consumidores, Luis. Tantos temas, ¿no, Claudio? Luz, agua, gas, teléfono, transporte. Sí. ¿Dónde estamos, no? Sí, tenemos un grave problema con los servicios públicos. Sabemos sobre todo los servicios públicos domiciliarios, lo que han aumentado el año pasado y el proyecto que hay, porque en realidad lo que se habló en las audiencias públicas y las resoluciones que salieron después proyectan los precios a 2017, 2018, 2019 con 4 aumentos en cada uno de estos años, 4 aumentos en luz, 4 aumentos en gas. ¿Por qué 4 aumentos? Porque están previstos 2 para transporte y distribución y 2 para en electricidad generación y en gas para gas en boca de pozo, digamos el costo del gas. Después tenemos 2 aumentos previstos por año para naftas y derivados del petróleo y aumento de agua. Eso nos da... Bueno, yo creo que todos estos aumentos y con la rapidez y la celeridad que se hace están referidos a honorarios y salarios. ¿Que están referidos? A honorarios y salarios de la gente, de los trabajadores. Porque veo que lo pisan y los aumentos salen rapidísimo. No están referidos a... Digamos, si nosotros pensamos que los salarios perdieron un 10%, un 5 a 10% de capacidad de compra. El año pasado tuvimos una inflación de 41, 42, el máximo de convenios colectivos anduvo en el 30, el 35. Este año ya empieza con una presunta inflación del 17 para pisar los convenios colectivos. ¿Sabes por qué te lo digo? Casualmente lo mencioné de manera implícitamente jocosa. ¿Por qué? Porque en provincia de Buenos Aires le plantearon un aumento bajo sin considerar la inflación atrasada y en 4 cuotas que no están actualizadas. Por ahí pasaba, mientras que la actualización para determinados prestadores va rapidísimo, en el mismo ritmo que no va para los usuarios, ¿no? Ahí tenemos 2 problemas. El primer problema es que la inflación, si nosotros desagregamos la inflación que fue del 40 y pico, vemos que los productos de primera necesidad son los que más aumentaron. Tenemos el aceite 178%, el harina 130%, harina y derivados. Ahí tenemos la cultura, leche y derivados 120%. La cartelización de la economía, otro de los temas. Dijiste aceite, digamos un mercado que es casi oligopólico, ¿no es cierto? Y sí, tenemos 200 marcas y por ahí 4 o 5 proveedores. Entonces, claro. ¿Cuánto dijiste del aceite? 178% aumentó. Sí, es un tema. Es terrible. El insumo aceite para muchas familias representa un número muy importante de la canasta, ¿no? Harinas y derivados, leche y derivados,
Medicamentos. Los medicamentos ha tenido un aumento muy grande. Realmente, digamos que todos los aumentos fueron superiores a la inflación. Primer punto, que son superiores a la inflación. Y segundo punto, que la recomposición salarial siempre llega tarde, porque llega a determinado mes del mes y a otro determinado mes y digamos los precios van subiendo todo el año. Así que vos vas perdiendo hasta que recuperás y recuperás menos de lo que perdiste. Es un problema. Y esto se va acumulando. Realmente la capacidad de compra, la capacidad de los salarios han perdido. Y cuando nosotros hablamos de la capacidad de los salarios, no hablamos de poder darnos más gustos o no hablamos del consumismo, o sea, de que tenemos menos posibilidad de volcarnos a una compra al shopping. Estamos hablando de sectores que gastan el 80 o el 70% de sus salarios en alimentos y en cuestiones básicas. La clase media, digamos lo que llamamos habitualmente clase media, ha sufrido una restricción y ha tenido que reacomodar sus consumos, pero tenemos que pensar que los sectores más vulnerables, nos vamos al Gran Buenos Aires, nos vamos a los grandes conurbanos del interior, del Gran La Plata, el Gran Rosario, en Córdoba mismo y en las ciudades, nosotros vemos que no es que la gente tiene que reacomodar sus consumos, sino que pierde la posibilidad de consumir los elementos básicos. Y hablamos solamente de alimentos, de productos de limpieza, pero la verdad que tendríamos que tener la posibilidad de comprar un libro, de ir al cine o de tener algún esparcimiento, ropa, vestimentos. Bueno, son todas cuestiones que cada vez se están haciendo más imposibles de alcanzar. Claudio, vamos al tema puntual de la luz. Vos corroborame si es veraz o no el dato. Los cargos fijos van a aumentar entre un 800 y un 900%, ¿es veraz eso? Eso es así. ¿Sí? Sí, sí. A ver, cargo fijo, toda la gente sabe lo que dice la factura, pero significa que si yo me voy 2 meses por trabajo, a otro lado tengo apagado, ese cargo fijo se multiplica por 9 o se multiplica por 10. Sí, está aproximadamente, esos son los cálculos, como hay muchas categorías y hay distintas categorías con distintos valores, o sea, habría que hacer un promedio. Pero los cargos fijos van a aumentar aún más que el costo de los cargos variables. Las distribuidoras le conviene asegurarse el fijo. Exactamente, un cargo fijo, porque es un costo que te cobran por el solo hecho de estar conectado. El ministro Aranguren el otro día dio a conocer una sugerencia de cómo deberíamos manejarnos en los consumos de los artefactos eléctricos, de la luz, etcétera. A ver, si uno se pone a leer atentamente e interpreta un poco, es irrisorio que a una familia vos les digas, bueno, no podés ver más de 4 horas diarias de televisión, no podés usar el microondas, o te sugiero, no usemos apagar la computadora, Luis. Apagar la computadora, pues yo trabajo con la computadora. No cargues el celular. 4 horas máximo, ¿sí? Para poder llegar a un consumo y que no me venga una cifra demasiado importante en mi boleta de electricidad. Pero es imposible. No podés porque tampoco, dentro de un contexto familiar normal, utilizar esos valores. Es prácticamente imposible, ¿cierto? No te va a llegar una factura importante. Sí, la verdad que siempre se ha manifestado de que hay una cultura generalizada del derroche. Yo cuestiono un poco eso, porque en realidad nosotros tenemos un promedio de 600 kilovatios bimestrales por una familia tipo. Ahora se dice, sí, pero hay ciertos sectores que consumen más. Sí, seguro, pero aquellos que no les llega el gas en red o aquellos que no tienen agua y cloaca y dependen de la bomba, por supuesto tienen mayores consumos. Si nosotros recorremos Neuquén, uno dice, ¿por qué estos sectores consumen mucho más gas que estos otros? O sea, los sectores más vulnerables, y porque primero sus artefactos no los han cambiado durante un tiempo y tienen menor eficiencia, pero después el nivel de construcción es menor, de menor calidad. Necesitan más calorías. Porque tienen menos hermeticidad. Y así pasa en distintos lugares. En Mar del Plata también es un clima muy frío. Ventoso y frío. Claro. Exactamente, ventoso y frío, Bahía Blanca.
toda la Patagonia en general. Madryn, Gaiman, etcétera. Exactamente, tenemos que analizar cada uno de esos lugares. Bariloche, acá saludo a toda la gente de Bariloche también que ve el programa. Y realmente está muy bien ubicado en la grilla. Sí. Está muy bien ubicado Argentinísima Satelital en Bariloche. Entonces, tenemos que analizar cada una de esas variantes. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las grandes ciudades se están convirtiendo en electrodependientes. ¿Por qué digo esto? Porque las nuevas unidades que se fabrican sin instalaciones de gas. Muchísimos edificios. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior, en Rosario. En Rosario, por ejemplo, estuve hace poco y estábamos viendo este tema también. Y por otro lado, hay problemas de edificios viejos que por problemas de seguridad le cortan el gas. Y la gente, por la imposibilidad económica de readaptar todo su departamento, todo deja eléctrico. la cocina a gas y el termotanque a electricidad, ¿no? Entonces, hay mayores consumos de electricidad, sí, pero provocado por estas circunstancias. No es que haya un nivel de derroche tan grande. Y pedirle a la persona que año tras año haga un ahorro, un 10 a un 15% o 20% para lograr una disminución en su factura, tiene un límite, porque lo podrá hacer un año, al año siguiente ya no puede hacerlo, al otro año tampoco lo puede hacer. Entonces, creemos que, bueno, en principio las tarifas tendrían que tener en consideración la situación socioeconómica de cada uno, cosa que no tiene en cuenta, sino que la tarifa se tiende a una tarifa plana donde el lema es que cada uno pague el costo del servicio. En este programa trajimos al abogado, defensor de un electrodependiente, donde nos mostró la factura de luz que le llegó un electrodependiente, ¿no? Un chico, 60.000 pesos, ¿no? 60.000 pesos. Imagínate con las nuevas tarifas, está todo en trámite judicial. Bueno, para cerrar. Estamos camino a lo que se llama pobreza energética. Pobreza energética. Es que el usuario no le alcanza su dinero para pagar los servicios públicos y tiene que optar. Hubo un titular que en España, en un diario de España, que impactó muchísimo porque decía grande el titular: o comemos o pagamos las facturas. Y la verdad que en este momento, de acuerdo haciendo los cálculos de pobreza energética, tenemos el 34% de la población de Capital Federal y Gran Buenos Aires, o sea, casi 4 personas cada 10, entre 3 y 4 personas cada 10, que están en la situación de pobreza energética. Y con estos grandes aumentos de tarifas, reducción de capacidad de consumo de las personas porque las paritarias no llegan al monto de la inflación, estamos caminando en este camino. Me parece que es un camino que no es el que corresponde y que el Estado tiene que buscar, no dejar que el mercado reparta solo, sino que tiene que buscar algunas alternativas y que el Estado participe para poner equidad en el sistema. Claudio, muchas gracias. Vamos a pasar a la otra parte del estudio. Le digo por qué vamos a pasar a otra parte del estudio, porque habíamos quedado con Héctor a hablar Donald Trump. ¿Qué Donald Trump realmente? ¿Qué dolores de cabeza que le está dando a los americanos, a los mexicanos y diría a todo el mundo? Implicancia de las políticas de Donald Trump para la República Argentina. Fundamentalmente dos. Primero va a haber y se espera una apreciación del dólar, o sea, las monedas del resto del mundo tienden a devaluarse respecto del dólar, lo cual puede poner presión sobre el tipo de cambio en Argentina y obviamente sobre el futuro de la inflación, sobre todo a partir del segundo semestre en adelante. ¿Y el costo del dinero a las deudas? El segundo es ese. Ahora, la semana pasada, la Reserva Federal no aumentó las tasas de interés, se espera que aplique 3 aumentos este año. Y obviamente eso va a impactar en el costo del futuro endeudamiento. Y hay un efecto un poco menor. Más o menos el 10% de nuestras exportaciones van al NAFTA, o sea, más o menos el 8% a Estados Unidos. Y ya se observan algunas restricciones, no solo para los limones, puede haber para otros productos. Ahora, bueno, hay 60 días en lo que se espera que Estados Unidos, vamos a ver si la gente de Trump revisa el tema, casualmente la primera famosa medida fue la de los limones. Dicen algunos colegas tuyos que como estamos en estaciones contracíclicas, verano, invierno, verano, de alguna manera el impacto va a ser menor que en otros países cuando este tema de intercambio comercial es cíclico, en el mismo periodo. Puede ser. Pero no es una regla fija. No. Aquellos que minimizan el impacto tampoco tienen que ser así.
El efecto no va a ser tan grande como si nos aplicara una restricción la República Popular China, claro, o si Brasil tuviera una caída del Producto Bruto de 5 o 7% este año. Eso sería devastador. Clarísimo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un pequeño corte y continuamos en Proyecto Federal. Sí, ahora vamos a hablar de todos los temas de salud y un tema también muy sensible que abordamos dentro de los temas sociales, los temas de violencia de género. No se vayan.